ahí está. Te limita a un solo canal, pues, o sea, una sola hora. Ah, ya, ya, no, no cacho. Ah, pero el Sí, free, pues. pero tal vez el caro es de dar más, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, O sea, no sé si es caro, barato, no cacho. si nos confirman los estimados auditores que nos escuchan, a ver, al menos estoy viendo los comentarios. Christopher Lang, hola Chris. Saludos con tertulios. Pluri saludos, la con. Fluri, saludos. La con. Fluri, saludes. Fluri, Voy a saludar saludes cómo se a todos. saluda acá. Bai Chapat de Caru. De Caru. Será Mira, tú, es you. sí, Se y así se escucha, se escucha. escucha. Partimos. Entonces, partimos. Bienvenidos a todos los auditores y lectores del blog, los que quieran integrarse al blog, bienvenidos. Ahí discutimos otros temas o temas más profundos, en más profundidad de los que hacemos acá. Eh, ¿Cómo están ellos? Bien. Oye, como quieran, denle ustedes. Ya, yo estoy invitado en este programa, así que denle nomás. Pero yo creo Bai que Chapat. Bai Chapat ¿Mm? de Caru, Andú, Andú, EU. Ahí está. ¿Qué es eso? Guaraní. Acá se Ah, hablan los Guaraní. dos guaraní. idiomas. Sí, se hablan los dos idiomas al mismo tiempo. Oye, ya denle, o sea, para guardar las tradiciones, yo creo que un poco de pichanga nacional, porque es pichanga a esta altura ya la cuestión, digo, sí. Pero también puede ser mezclado con cifras económicas que han ido saliendo Ujú. y algunas medidas, creo que son la de Cancerbero y un tema que está bien en boga, como para lanzarlo, y es la falta de coordinación del gobierno en términos comunicacionales o cómo se coordinan Mm. los ministros, como lo pueden ver ustedes. Así es que démosle con esos temas, porque son como más pichangueros dentro de lo poco relevante para mi gusto, que es la política chilena a esta altura en relación a lo que viene en camino desde afuera. Así que denle nomás. Pero ¿cómo opinan? ¿Cómo lo ven? Si lo han visto. Ustedes Bien, están mira, allá, o pues. sea, Ustedes están allá, Mm, denle, ustedes. sí, Yo po. no cacho. si parto, yo creo que, bueno, cayó la cifra ahí del PIB, ¿cierto? Mm, Que en los 6 primeros meses bajó un 0,2%, lo que hace que ahora los economistas deben reconocer que estamos en una recesión técnica. En los 6 primeros meses. Yo creo que eso se veía venir, de todas maneras, y que menos mal, de alguna forma, que el gobierno pudo bastante rápidamente, si uno lo mira, desde el 11 de marzo, que asumió, y estamos ahora, 18 de agosto, eh, con una, con una ley de reconstrucción que está bastante necesaria, ¿no? O sea, todos los que decían que no había emergencia y que era puro bla bla, etcétera, yo creo que, bueno, las cifras efectivamente están mostrando lo contrario. Y ahora yo creo que el momento cuando uno está tocando fondo, quizá obviamente el IMASEC del mes pasado estuvo un poco más positivo, pero apenas. Entonces es ahora que debemos ver efectivamente si hay expectativas positivas y si efectivamente la implementación de la ley y lo que va a crear como condiciones para la inversión, etcétera, efectivamente se van a concretar, que eso es, yo creo, lo más importante. Pero sí, estaba viendo un comentario de eh, la, ¿cómo se llama? Es la directora de la CADEM. Se me fue su nombre ahora. Bueno, ella es ahora directora de varias empresas, etcétera. Y entonces, bueno, en LinkedIn estuvo posteando que efectivamente los chilenos habían pasado por altos y bajos últimamente, en los últimos 5 o 6 años, psicológicos, y que gracias a la academia está también haciendo encuestas de estado de ánimo, etcétera. Y entonces decía que ahora, después de la elección de Cast, el chileno había pasado en una fase de resignación. De alguna forma, que después de todo lo que hemos visto, un cierto
O sea, primero una frustración, una rabia que se manifestó en 2019, después obviamente la sedación de la pandemia, después el gobierno de Boric, todas esas cosas donde hubo efectivamente para algunos una cierta esperanza de que las cosas iban a funcionar, pero no. Entonces ahora es un poco de volver a aceptar lo que hay, digamos, y que lo mismo de siempre van a tener que arreglar la economía, van a tener que hacer lo que saben hacer, y entonces hay una cierta resignación, decía ella, ¿no? Y que para nosotros en realidad, si lo vemos no, más que resignación, es como volver un poco a decir, ya chiquillos, bueno, ya tuvimos la borrachera, tuvimos la resaca, y bueno, era tiempo de volver al trabajo, ¿no? Y hacer las cosas bien. Entonces yo creo que todo depende del punto de vista, Mm, pero claramente este gobierno, como nosotros lo hemos ido comentando, no es un gobierno de muchas, de muchas cosas, ¿cómo decirlo? De muchos efectos, quizás, pero se está empezando a notar que está haciendo el trabajo, bueno, que la parte efectivamente comunicacional, eh, yo creo que, claro, está un poco al debe porque no hay un coordinador, quizás, un verdadero coordinador que sepa hacer eso y una sola voz de gobierno. O sea, ahí se ve que realmente un vocero es importante, ¿no? No sé si le conviene al gobierno que hace mucho tiempo sin vocero, pero más allá de esas descoordinaciones, en realidad yo creo que se empieza a ver algo sólido, ¿no? La reforma de reconstrucción, ahora el plan de seguridad también, que es bastante transversal. Yo no creo que haya mucha gente que se vaya a oponer, salvo detalles constitucionales, etcétera, pero eso es la sana discusión. Y bueno, en realidad yo creo que el, el tema es darle un poco más de tiempo también, ¿ah? A lo que está haciendo, ¿ah? Entonces, pero por lo menos lo que se ve es que efectivamente tocamos fondo, efectivamente había un problema y hay un problema económico grave que afecta al empleo, que afecta a las remuneraciones, a la inversión, etcétera, pero se están haciendo cosas. Entonces, de aquí a los próximos meses, si todo va bien, si el plan efectivamente es bueno, vamos a empezar a ver un repunte, ¿no? Y si además lo, yo diría que los indicadores de delincuencia, homicidios, robos, etcétera, también están bajando, que parece que las cifras que dio el gobierno también hablaban de un 17,4% menos de homicidios, mm, y mm. que eso logra asentarse y realmente como continuar, digamos, en recuperar poco a poco la seguridad. Yo creo que tenemos todas las cosas como para recuperar, digamos, ¿ah? Y empezar el próximo año con el pie derecho. Eso es más o menos lo que diría así, un análisis quizá un poco serio para la farándula, digamos, o la pichanga, pero creo que es bueno hacer un poco una especie de diagnóstico de cómo se ve la cosa, y qué bueno que sea un gobierno de los FOME en realidad, porque están trabajando. Eso es lo que creo. ¿Mm? A ver, como no estáis muy enterados, esto es como un briefing para ti, un Claro, dossier un dossier político. Oye, en ámbito político, eh, para mi gusto, mi opinión, está haciendo un aplanador este gobierno. No pareciera, en las redes sociales se habla mucho, pero está pasando básicamente todo lo que está tirando, digamos. O sea, me pareció muy interesante. Acá hubo la gente de la oposición de la izquierda que cuestionó algunos de esta mega reforma, que incluía muchos puntos, cuestionó algunos temas medioambientales, pero iban por el tema de la invariabilidad tributaria, o sea, que no existiera la invariabilidad tributaria, que era inconstitucional, que se todo.
Y me pareció muy interesante el fallo del tribunal, se me había olvidado ese punto, porque para mí, desde el tercer retiro, cuando fallaron a favor de una medida claramente inconstitucional, para mí el Tribunal Constitucional es netamente político. No es un, no es Sí. un, no es un ente neutro de justicia, no, 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 es político. Y lo que hizo ahora, hay que, hay que considerar que el Tribunal Constitucional está compuesto casi por pura gente de izquierda. Eso es importante. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue darle todos los puntos relevantes o que quería dejar establecido el gobierno, que era básicamente la invariabilidad constitucional, y le dio un cambio a la izquierda. Entonces, para mí eso es muy, eh, muy relevante en términos del estado de ánimo político en general, de los estratos de poder. El Tribunal Constitucional nos acaba de decir que hay una nueva élite. Así de simple la Ujú. cuestión, porque de nuevo, le entregó todo, o casi todo, a la derecha, a una derecha que ellos, como Tribunal Constitucional y como los integrantes, deben despreciar. Absolutamente, digamos, la mayoría. ¿Sí? Ujú. Ujú. Y sin embargo, les entregó el triunfo, casi completo, que le dio a la antigua élite, Frente Amplio, los que presentaron la cuestión, un candy para que se sintieran ganadores y todo cuanto, lo que en realidad hizo, toma, ahí tenéis. Se congració con la nueva élite, pero tampoco quiso cortar puentes con la antigua y le dio un candy. Entonces, para mí es muy relevante en términos políticos. Lo que nos está diciendo es que efectivamente, y tú lo puedes ver en la agenda legislativa, hay un poder político ahora que está pasando a planadora completa, ¿ya? Y también eso es porque la izquierda es muy charcha, es muy penca la izquierda, o sea, es completamente, eh, no tienen mística, no tienen ningún core ideológico atractivo. Eran, y esto es súper relevante para mí, aquí también, la izquierda que tú conociste, Jesús, ya está ¿Mm? allá, digamos, pero la izquierda que tú conociste y que se tomó el poder era una izquierda de ideas minoritarias. Feminismo, trans, puta, cambio climático, puras weas minoritarias en términos de interés. Pero ¿cuál era la ventaja que tenían? Que tenían cajas de resonancia gigantescas, tanto externas, porque estábamos en pleno auge de ese tipo de ideas por todos lados, y también internas. Las empresas, tú eres como más mediana empresa y todo, que pues las corporativas, pula dentro de esas agendas, pues las agendas de I, las de, ¿cómo se llama? De gobernanza, qué sé yo, administración, que eran puras weas inclusivas, qué sé yo, full adentro de esas cuestiones. Y obviamente los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ideas minoritarias tenían mucha caja de resonancia en todos lados. Medios de comunicación, entretenimiento, externo, interno, corporativo, todo Y si te acuerdas, yo comentaba siempre que mi mayor temor para el plebiscito del 4 de septiembre era que, oye, nos fuimos a la izquierda, nos volvimos de izquierda, así tan a la izquierda nos fuimos, y es por estas cajas de resonancia, ¿cachai? Que Mm. existían y que ahora no existen. Se terminaron esas cajas de resonancia. Ya no controlan ni los medios, ni las corporaciones. Las corporaciones están echándose para atrás. Todavía quedan rezagos de ese tipo de progre, pero muy bajo. O sea, ni remotamente lo que tenían antes. El entretenimiento está dándose vuelta también, por lo tanto las influencias externas están completamente desapareciendo. Y entonces siguen con esas ideas minoritarias, pero sin las cajas de resonancia que tenían en esa época, ¿ya? Y por lo tanto se escuchan y se ven muy random, muy minoritarias. En este momento se ven muy raras esas ideas. ¿Cachai? Y ese es el problema ahora que tiene la izquierda acá, para mi gusto, que no está tocando temas que realmente le importan a la gente. Antes la gente, la generalidad de la población hacía como que le importaba porque estaban todas estas cajas de resonancia y es un efecto súper conocido
de seguir a las masas, digamos. Pero ahora no es así, porque no tiene esas cajas de resonancia. Entonces tienes una izquierda que no es muy hábil, que está con ideas minoritarias, eh, y que no tiene esas cajas de resonancia, y por otro lado tienes una derecha muy corporativa. Y esto también es importante, a propósito para mí, a propósito del tema de las descoordinaciones. Eh, a ver, cuando tú colocáis a puros cabrones, porque los que colocó K son puros cabrones, en su ámbito jerárquico son los alfas, los apex, ¿sí? Cuando tú los colocas a todos esos gallos juntos, obviamente van a existir descoordinaciones, obvio, porque todos son cabrones. Entonces, como son cabrones, no encuentran la necesidad de estar comunicando las cuestiones porque en sus ámbitos jerárquicos, donde estaban antes, ellos dictaban las weas, oye, vamos a hacer esto y arréglenselo ustedes vean, digo, yo quiero hacer esto, ¿sí? Pero aquí de nuevo, como son todos cabrones, todos tienen esa predisposición a hacer lo que se les cante en gana, porque ellos saben lo que están haciendo, ¿viste? Pero eso es momentáneo. Eventualmente se van a coordinar, ¿cachai? Eventualmente se van a coordinar porque tienen los mismos objetivos, o tienen objetivos eh, coordinados, o, o que pueden encajar unos con otros. Entonces, es un tema de tiempo. Los cabrones se coordinan entre ellos. ¿Ok? Ahora lo que vamos a ver, ¿quién es el Apex cabrón? ¿Quién es el más cabrón de los cabrones? Y ese va a cortar el queque. Que no tiene por qué ser necesariamente, ¿cómo se llama? Cast. Yo me acuerdo que había un quote de Warren Buffett respecto de la gestión y decía, oye, tú tiráis a los mejores y después la coordinación y la comunicación y los niveles jerárquicos y quién responde a quién es secundario, compadre. Lo que tú tienes que hacer es tirar a los mejores y se van a coordinar solo, weón. Eso es eso es importante, ¿viste? Y lo que hizo Cass es colocar a puros gallos cabrones en sus ámbitos. Por lo tanto, les va a tomar tiempo coordinarse. ¿Cuál es el tema para la izquierda? Ellos piensan que esta descoordinación, de nuevo, desde mi punto de vista y mi visión, ellos piensan que esta descoordinación es algo, es un error de gabinete. Están loco, una vez que se coordinen y encajen, si ahora le están pasando máquina, ese equipo va a ser muy potente, muy potente. Eso con respecto al tema de la coordinación. De nuevo, pusieron a puros cabrones. Les va a tomar tiempo coordinarse. Les va a tomar tiempo decidir quién es el Apex cabrón. Es como, guardando completamente las proporciones de calidad y de otro ámbito, es como cuando tiraron al Dream Team, al original, 92. Tenía de puros buenos cabrones. ¿Quién es el Apex cabrón? Jordan. Listo, salió, listo. Ahí se apropió la weá. Lo mismo, ¿cachai? Tú tiras a puros cabrones y eventualmente, como son buenos y son competitivos, se van a coordinar para ganar en el ámbito deportivo, en este ámbito para lograr los objetivos que requieren, digamos. Les va a tomar tiempo y ahí vamos a ver quién es el Apex cabrón. Eso va a estar interesante. ¿Quién es el cabronazo, digamos? Eh, Eso con respecto a el tema de las coordinaciones, ¿qué más? El plan de seguridad, que es otra de las noticias, que es como hicieron un estilo Bukele, que sé todo el cuento. A ver, em, esto es más transversal, yo creo. La única forma de detener la delincuencia es con disuasión, ¿ok? Y la disuasión no existe ninguna otra manera de hacerla que con castigo. O sea, crimen, castigo. Todas las pendejadas progres, zurdas, de las causas raíces, todo son puras weas, compadre. En toda sociedad, desde el tiempo bíblico, en toda sociedad existen weas antisociales, psicópatas, que no tienen nada que ver con la educación. Si tuviera que ver con educación a nivel social o a nivel socioeconómico, todas las poblaciones pobres serían completamente delincuentes. Y el porcentaje de delincuencia en transversal es mínimo, ¿ok? Y es tan bíblico que Caín mató a él, po. Porque sí, no, porque la naturaleza humana así lo dicta, y así es. Y tú tienes que gestionar con eso. Y la naturaleza humana dicta que tú, para frenar esos antisociales, esos psicópatas, sociópatas que existen en,
parejo en cualquier sociedad, entre el 2 y el 4%. Para tú frenar a esa gente, de nuevo, el castigo tiene que ser completamente desproporcional al crimen. ¿Ya? Y, y me parece correcto que hagan alarde, por decirlo de alguna manera, de esa nueva forma de tratar el crimen. Sobre todo el crimen que importa, el crimen violento, el crimen asociado al narcotráfico. Me parece bien que lo promocionen. Es como, miren, eso les va a pasar. Es parte de esta disuasión, digo, que la otra parte de la disuasión es que lo que tú no sé si lo conoces, Su, es que no sé si pasaron esa ley ya o lo están discutiendo. Es una ley que se llama Naim Retamal 2, que es en el Mm. fondo permitirle a los uniformados, que para mí esa es la mejor ley. Dentro de todas las que han hecho, esa es la mejor, la más efectiva. Es permitirle a los uniformados, a todos los uniformados, en retiro, suboficial, oficiales, de Franco, a todos, portar armas y que estén sujetos a, a la ley que en el fondo les permite usar defensa personal y también defender a otras personas de asalto. Por lo tanto, lo que hace ahí efectivamente es ampliar exponencialmente la cantidad de armas en circulación. Por gente que sabe dispararlas teóricamente y que tiene a disposición usarlas para defenderse o para defender a otras personas. Eso para mí es la ley que va en la dirección correcta de nuevo, de provocar una disociación efectiva en términos de cada vez más aleatorio. Oye, voy a saltar a esta gente, como, chucha, puta, capaz que me lleve un disparo de vuelta. Esa es la única forma de volver las condiciones a donde estábamos. Eso, para ver qué más. ¿Qué más? Ley retamal, seguridad, coordinación. ¿No? Esos serían como los temas. No sé si hay otro Mm. político farandulero. No sé. Esa es mi No, visión de yo creo que estamos más o menos. Son las cosas a grandes rasgos, ¿ah? Yo creo que para mí se ve mucho más claro ahora. Sí, sí. El gobierno ha trazado efectivamente unos ejes y que realmente es lo que importa, ¿ah? La seguridad, el orden. De hecho, ese tema ahí farandulero de la Ivette Vergara que fue arrestada y pasó la noche en el calabozo ahí por manejar a 161 kilómetros por hora con su BMW en la costanera norte, ha mostrado que, claro, Carabineros también está haciendo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si Carabineros realmente vuelve a poner orden, incluso en la carretera, donde hay que decirlo francamente, todos estamos manejando demasiado rápido. Estamos casi siempre, sea en la autopista central o cualquiera, por lo menos a 20 kilómetros arriba de la velocidad. ¿Ah? Yo me vine a Santiago esta tarde y entonces hice la prueba. Empecé a andar a 80 kilómetros por hora en la autopista central. Oye, yo iba detrás de un camión, digamos, ¿cierto? Y todos los demás a 100, 110, digamos. Entonces, esa cosa como de empezar a poner un poco orden, para mí, justamente, es una señal de que vuelve en realidad las normas, vuelve los carabineros a fiscalizar. Encuentro también muy bueno que manden a los motoristas, ¿ah? Porque hay que decirlo también, digamos, los pacos más bravos son los motoristas, son impresionantes los tipos. Yo, sí, ¿Cierto? Tienen el sí, sí. casco, tienen así como la tremenda moto, o sea, no juegas con esos tipos. ¿M? Yo me acuerdo que As- cuando. Sí. Perdón, dale. No, 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 dale, dale, dale. Es que yo me acuerdo cuando pendejo, muy pendejo, Ujú, yo creo que, bueno, no a todos, pero a mucha gente le gusta la velocidad. Y, ujú.
hacía harta weá cuando pendejo. Pero si había algo, y yo creo que no existen ya esos carabineros. Si había algo en lo que tú, ok, respeto, así como voy a transitar lentamente por esas partes donde estaban. No sé si existen todavía, que son estos motoristas que andaban con estas chaquetas negras. Eran Sí, como, sí, sí, de cuero. eran de cuero. Tú Sí. te topabas con uno de esos, cagaste, bueno, No, claro, claro. sonaste, bueno, no sé si existirán todavía Como ellos. los Judge Dredd, ¿ah? Que Ya, como, bueno, así, como cara de cagaste. palo, mandíbula apretada, y te hablan Yo así me, como robot, digamos. yo, Entonces, no, con estos tipos ahí tú no te yo metes. me No te... salvé que era una carabinera que andaba con esa cuestión, me Ah, salvé sí, también, también, sí, 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 sí. porque no sé por qué me salvé, weón. Me salvé el parte, era gigante, pero eran gente que tú respetabas, y eso es lo que se ha perdido. Para mí me gusta Ujú. ese como aura de autoridad. O sea, ok, sé que más no puedo wear Claro, con eso, digamos. Eh, exacto. y yo creo que de nuevo, hay que retomarlo. Eh, También un poco mi temor de eso, bueno, es Ujú, que hay que hacerlo de alguna manera, ujú. es que se vaya al otro extremo de más autoritarismo. No me gusta tampoco eso. No, Por ahí va el punto, creo yo, para meter un poco la cuchara, compadre. no me gusta Pero Sí. dale, dale, dale. no me gusta esa. Sé que hay que hacerlo, pero sé que, dado que alargaste tanto la cuerda hacia la libertinaje, básicamente, no libertad, libertinaje, ¿no? Cada uno hacía las weas que se les paraba en raja, digamos, y eso incluía destruir propiedad privada, propiedad pública. Tienes que apretar la tuerca, pero ¿cómo, cómo lo hacemos para que esa apretada de tuerca sea hasta retomar en el fondo este como respeto a las normas, a la autoridad, a las buenas costumbres, a la civilidad entre nosotros como ciudadanos, pero que no se transforme en una cuestión más tirana, digamos. Eso me preocupa, ¿cachai? Ese como transar libertad por seguridad, siempre es una trampa, siempre es una trampa, que no necesariamente es una trampa explícita de la gente que lo está aplicando, Mm, pero digamos, en un buen chileno se les calienta el hocico con el control que empiezan a ejercer, se les empieza a calentar el sí, hocico, digamos. Entonces, sí. eso para mí es peligroso, es Mm, peligroso. Eso sería como mi comentario. sí. El tema con eso es que cuando nos fuimos mucho por un lado, volver a un punto medio, a la normal, Claro, requiere tienes también que pasar. medidas, exactamente, medidas más duras, ¿ah? Porque claramente eso se combate siempre con un grado de violencia mayor al que ejerce la persona que contraviene de alguna forma. Entonces, ahora hay que esperar que... Yo creo que la verdad es que si uno ve en los países democráticos, que siempre aquí se tiene en la mira, la verdad es que meterte con un policía en Estados Unidos, en casi todos los países, en Alemania también, los policías de carretera o los belgas, también tenemos motoristas ahí que son como de terror. Entonces, yo creo que es un poco lo normal, ¿ah? Porque uno va olvidando un poco que a 170 kilómetros por hora, claro, en un buen auto, en línea recta, etcétera, todo el mundo No se dice, no, es siente, que no se no siente se para nada, siente, ¿cierto? no se No, siente. ¿No? salvo el momento que tú, por alguna razón, tienes un obstáculo frente a ti o algo así, y entonces lo que mata no es la velocidad, lo que mata es la desaceleración, ¿cierto? En realidad, es cuando tú chocas contra algo, bueno, es el hecho de pasar de 160 a 0, en un metro que te hace pebre, o que hace pebre al otro. Entonces, el tema es que cuando más rápido vas, más energía tienes y esa energía en caso de choque, en caso de cualquier cosa,
es la que se transforma al final en destrucción. Así que, ¿Sabes lo así que que es peligroso? ¿Sabes lo que es peligroso para mí, Allen? Es que pases de un estado de cosas en las que se juzga el ujú, hecho consumado, ujú, que así es como debería ser la justicia, al, al potencial del hecho, al potencial del crimen, digámoslo así. ¿Ok? como Minority Report, o sea, Como Minority Report, tratar de prevenir todo ujú, sin que haya ocurrido el hecho, es un sí, fallo de la justicia. Eso es un fallo de la justicia. ¿Cachai? Entonces, ok, que te saquen un parte por, qué sé yo, por ir a exceso de velocidad en un lugar con una ujú, velocidad X, está bien, es una falta, digamos, ok. ujú, Pero que ujú. empiecen a pensar en un castigo criminal para Ah, algo sí, que no es un sí, crimen, pero eso de ujú, nuevo se extiende a todo. sí, Cuando tú empiezas a meter esa punta, empiezas a sí, meterla en todos lados. Y eso para mí es sí, súper peligroso. ¿Ok? Yo creo claro. que, ¿puedo hablar un poco? Yo creo que Sí. ahí están hablando los temas importantes, siento yo. Mm, Tomando los puntos que ustedes están comentando, pero saliéndome un poco más arriba, y cuando uno ya está fuera del país puede salir finalmente de los problemas. Por ejemplo, si tuvo un problema lo tenías frente de tu cara, no veis, po, pero si te alejáis podéis ver que tal vez una mano que no te deja ver, ¿cachai? Y lo que yo veo en Chile, lamentablemente, que es una tendencia que ya lleva años y que va incluido en todos los gobiernos desde Bachelet en adelante, en especial el primer gobierno de Bachelet, donde su misión era el comienzo de la destrucción de Chile en todas las bases que tenía, económica, cultural, etcétera. Y si tomamos como premisa eso, que son empleados de ciertos órdenes que van más arriba, eh, en este caso Boric fue el encargado, o el guasón, digámoslo así, de destruir Chile y dar todas las libertades, y hoy en día Kast es el encargado de poner orden. Entonces siempre se hace un nuevo orden a través del caos. De hecho, eso es como lo básico de estos cabros. Entonces, en ese sentido, con los nuevos estados de excepción que creo que están comentando por ahí, Kast va a tener los poderes absolutos, por lo que entiendo. Son eh, casos de excepción constitucional, es decir, donde las Fuerzas Armadas ya toman y obviamente se saltan la Constitución por desórdenes en la vía pública. Ujú, Creo que hay como unos 50 o 60 sectores que van a empezar como modelo para después pensar a implantarlo en diferentes partes del territorio nacional. Entonces, ujú, ahí tomando los puntos que dice Janer, que lógicamente como el péndulo está muy al otro lado, están todos pidiendo a los militares. La típica que la hacen los gobiernos que están a cargo como era Boric, y ahora todos aplauden a Kast en ese sentido. ¿Cachai? Pero por el otro lado también sigue con la destrucción económica, con el bencinazo y todo eso, porque, por ejemplo, yo te doy datos que me llegan a mí. Más allá de los argentinos que están migrando, porque mi ley también tiene, cada vez también están migrando cada vez más chilenos. Y también me pasa que muchos chilenos, por ejemplo, quieren venir para acá, pero no todos pueden. Y es difícil decir eso. ¿Por qué? Porque no es venir y tú venirte con 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Hay que ujú, venirse tal vez, no sé, digo un mínimo con vender un auto, una casa, para que tú después, claro, tengas todas las dádivas de acá, de que no pagas casi impuesto a la renta, de que el costo de vida es un tercio de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primer día tal vez tú vayas a empezar a trabajar, ¿cachai? A emprender, etcétera. Ahora, lógicamente las particularidades acá son totalmente opuestas, o sea, por darte un punto, acá acaban de tirar ahora para las MIPYME que todos esos gastos, los que hemos sido emprendedores, que hemos tenido algún tipo de boliche, hotel, restaurante, bar, lo que sea, supermercado, tú tenés que pasar por sanidad, obras públicas, dirección de obras, etcétera, y todos los comunes te van cortando y te atrasan la agua y tenés que mojar al común de abajo. Esa es como la calle en realidad para hacer la agua rápido, y estoy hablando de los años 2008 que yo tenía ese tipo de negocio. mm, Y acá todos esos tipos digamos, cosas legales son a costo cero durante 3 años para que te incentivan a formalizarte. ¿Cachai? Ese es el incentivo con la MIPYME. 3 años libres de todo ese tipo de pagos. No es que no la hagan, los pagos son costo cero. ¿Cachai? mm,
Ahora son mucho menos las regulaciones. O sea, por ejemplo, acá un productor puede ir directamente a venderle a un supermercado desde su finca. ¿Cachai? Pero al punto de Chile, creo yo, y esta es mi postura, y lo que yo veo desde afuera, nuevamente, que es mucho más fácil para mí verlo, porque, no sé, cuando una familia están todos los buenos sin lucas, inventemos, es difícil encontrar la solución, po, pero típico un hijo se va de la familia, emprende y ve la hueá fácil porque salió el problema, porque lo que conversan y se enfocan finalmente en la familia son puros problemas, po, weón. Yo a algunos Mm, lives que voy de repente son puros problemas, y yo digo, ya, pero ¿y la solución? Porque yo veo puras soluciones, cada uno ve la agua que quiere en realidad en la vida, ¿cachai? Tanto el que cree como el que no cree, los dos están en lo correcto, ¿cachai? ujú. Entonces, en ese sentido, lo que yo veo de afuera es que Cass, con todos estos superpoderes que está agarrando, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Janet, es que queda gustando la wea, po. O sea, yo te controlo, que el pase de movilidad por seguridad, o por la cacha, la espada, o por los marcianos, no hay ningún problema después de tener estos pases de movilidad en comuna, con barreras, con tipo de sectores, ¿cachai? Y ese es el punto súper importante. Y cuando tú veis la izquierda y la derecha que se ponen de acuerdo para firmar estos tipos de decretos rápidamente, es cuando a mí más me llama la atención. Porque el poder viene de más arriba de estos hueones, ¿cachai? Ese es el punto lamentablemente que yo veo en Chile. Yo no veo acá como, claro, en la primera derivada, claro, veo que paró el daño en Merluzo y la weá, pero si te hay como un poco más arriba, veis, puta, y si, ¿qué pasa si los compadres son socios? Perfecto. Si en socios vos me destruís la weá, yo soy el salvador que la construyo, pero sigo en esta granja humana, la ovejita, atrapándola, quitándole libertad y todo eso, ¿cachai? Porque nuevamente te insisto, yo veo gente que, por ejemplo, tanto como inversionistas nuevos que me han llegado, que en la economía real no saben cómo generar utilidades porque está difícil para un emprendedor en Chile, ¿cachai? Mm. Ni en impositivo, costos de vía, etcétera. Entonces, puta, la otra vez me habló un inversionista, y le puso 5 palos en un banco en un depósito a plazo, me dieron 3 lucas 500, ¿cachai? ¿Qué es esa weá, cachai? No Mm, te estoy weando. claro. Entonces, eh, yo, bueno, aquí voy a venir y no es publicidad ni marketing ni nada, pero yo no veo si hay alguien de verdad patriota que quiera como sacar la weá de verdad y estar dispuesto a morir por la weá. Como puta, yo creo en el Pedro, ¿cachai? Porque weón, del Pedro Pool no tiene para qué hacer esta weá, según tiene Lucas. No sé por qué lo hace, yo lo he hablado muchas veces esa weá con él, porque capaz que lo terminen matando a esta weón, y no estoy weando, ¿cachai? Mm, Pero no, este weón podría estar weón, weando en otro lado, después el pago de Chile, como lo que hicieron en el 73, muriendo en Punta Peco, o antes, weón. Los chilenos no están ni ahí, el chileno paga con la cabecita agacha y le suben el sueldo por, o sea, la luz por decreto, el agua por decreto, la encina por decreto, todo por decreto, y baja agachado y se tira la mochila, pues, weón. Yo, si no ha llegado un weón así, de ese tipo de estilo, que por qué no sé por qué lo hacen en realidad, yo creo que la élite se lo tienen comido a full. Izquierda y derecha unida. Ese es el punto que yo voy a esta conversación, ¿cachai? Ese es mi punto, como ir un poquito más arriba de la weá, porque ya izquierda y derecha mm, hace rato, creo yo, en este live sabemos que la weá es mentira, pues, man. Y la weá está colocada hace rato desde arriba. Entonces ahora ujú, que estén con todo este tema de seguridad, el remedio para la enfermedad que hizo el otro weón. No sé, tal vez mm. ya la típica, para denostar la weá conspiranoico. Pero es que son hechos, po. No sé si es lo mismo, tal vez soy conspiranoico, po. Pero ¿cómo es posible que un Es país que, haga todas las weas bien y otro país mal, weón? Es imposible esa weá. Si no es no, planificado. son etapas, no, son etapas, eso es, para mí, ok, ok, tú puedes decir, ok, son parte de los siglos, pero es parte del siglo que a los políticos se les caliente los hocico, en términos de controlar a la sociedad, porque eh, cuando tú tienes esta clase política que tenemos ahora, que ustedes van a tener, ustedes en Paraguay me refiero, y en cualquier parte donde estén empezando, donde se hayan desplomado y después empiecen a subir, van a tener esta clase política que tenemos ahora en Sí. En eso estoy de una o dos acuerdo y generaciones. hay que tradear los países, hay que estar 30 Sí, 20 años en un país y tradearlo, y no estoy jugando, lo- ¿cachai? Pero ¿para qué, los para qué se hizo la constitución, Janet? Tú sabes, porque lo has dicho muchas veces. ¿Para qué se hicieron las constituciones? Para evitar el eh, Estado, para proteger al pueblo del Estado, weón.
Así Y este es. weón está sacando nuevas weas anticonstitucionales o de estado de catástrofe y estado anticonstitucionales. ¿Qué es eso? Es que, Esa wea es control, weón. de nuevo, eh, es el defecto, y esto ya es un poco más filosófico, tal vez, o más histórico. eh, Cuando empezaron los padres fundadores de Estados Unidos, con esta nueva constitución, con esta forma de constitución, eh, no sé si es tan conocido eso, pero los padres fundadores hicieron dos temas. ¿Ok? Uno es la forma de gobierno, que dijeron, ok, vamos a separar los poderes para evitar que haya alguien con poder absoluto y completo como era la monarquía, pues estaban reemplazando la monarquía. Separaron los poderes y dejaron la constitución, que era una constitución livianita, eran 10 páginas, cómo se relacionaban los poderes entre ellos, y de todas maneras, que era un poco subsidiariedad, por decirlo de alguna manera, dejaban los poderes de piso en los de cada estado. Esta constitución solamente regulaba la interacción entre los estados. ¿Ok? Y después hicieron algo que se llaman los amendments, la enmienda, que son los derechos básicamente. La Bill of Rights. Estos son los derechos, estos son los derechos básicos, eran 10 originalmente, ahora son 14. Estos son los derechos básicos. Ok. Toda esta estructura que armamos es para defender esos derechos. Ujú. ¿Sabes? Eso, así, esa era la constitución original y fue el formato de constitución. Claro. Es lo que se conoce como una constitución negativa. ¿Ok? Una constitución negativa significa que eh, tú restringes al gobierno de hacer cosas para preservar esos derechos naturales, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Mira, Janer, por un segundo, ¿Mm? por ejemplo en Chile, que ustedes están viviendo en Chile. Si yo fuera político hoy día en Chile, ¿ya? Y digo, estoy en desacuerdo, y con el cagazo en seguridad, que para mí está creado desde antes, planificado, ¿ya? Desde el estallido delictual y todo eso. Y hoy día como político digo, yo estoy en desacuerdo en el estado de excepción de seguridad. ¿Qué me tildaría a la derecha? Soy zurdo, al tino, ¿no? ¿Cachai o no? Es el Eh, punto de esta weá. Y si tú tiráis otra weá, eres facho. Y ahí tienen dividido a la gente siempre, weón. es verdad. Ese es Claro. el cagazo de esta weá. Y uno no puede, tiene que ser zurdo por decir, weón, no quiero, disculpen la palabra, me metan un dron por ahí, pues, weón, ¿cachai? Fue en el ojo, para no decir otra parte, ¿cachai? Es verdad. Porque también Por quería eso, libertad, pues, weón. por eso te digo, uno de hay dos pecados capitales del Frente Amplio y esta izquierda revolucionaria. Uno fue soltar a los guasiones, Ujú. por lo tanto elevaste mucho el umbral de violencia, porque los liberaste y los dejaste actuar. ¿Ok? Puta, esa weá, eso es imperdonable para mí. Esa weá, yo si fuera dictadora Janet, pasaría cuentas con esa, pero al tiro. Y el segundo gran pecado imperdonable de estos weones fue polarizar el país. Hacer una política de nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Los Claro. malos, Mm. no los rivales, no los malos. Mm. Exacto, Ustedes son exacto. malos, ustedes son los villanos, hay que básicamente eliminarlos políticamente, de la sociedad, como sea. Esa weá, esos son los dos pecados imperdonables de estos giles. Y de nuevo, yo, Claro. dictadora Mm. Janet, puta, esa weá la perseguiría en mala. Porque esa weá, Mm. de nuevo, eso es imperdonable. En Y el términos otro sociales, esa punto, weá es la, un, is- un asesinato. ¿Mm? la disuasión que tú dijiste. Para mí, ¿cachai lo que te voy a decir? La disuasión más importante ni siquiera es con el delincuente, weón. O sea, el delincuente, digamos, que está haciendo weá, robando, quemando, weá en la calle. Es con el político o con el empleado público que está comprado, ¿cachai? Que está corrupto. ¿Por qué? Y te doy con un hecho, por ejemplo. Y este se lo estoy robando al Pedro porque cuando dijo esa weá tiene toda la razón. Cuando tú veías esta weá, programa 133, detenido en la oscuridad, no sé cómo se llaman esas weas de Megavisión. Esa weá que dan los pagos y los detienen y vos nunca más lo quise hacer y la weá, ya, y detienen a un cabro, 15 años, 20 años, 25 años. ¿El weón tiene una causa o tiene 20, 50, 100 causas todos esos weones? ¿Qué pasa ahí? Porque los carabineros, si tenéis 30 causas, te hicieron la pega, pues weón. Y tenéis 30 causas, por loco. ¿Cachai o no? Mm. Hicieron la pega, el problema no está ahí.
El problema está más arriba, en los jueces, en los derechos humanos, en toda la weá que queráis. Por ahí, mi punto, si queréis salvar una sociedad de la parte moral, porque cuando una sociedad no tiene moral está hasta el pico. ¿Cachai? Eso lo Mm. decían los griegos. De la parte moral, de lo que está bien y mal, porque si yo soy un hueón, inventemos, un hueón por diosero, y hago el mal, puta, mi mal va a ser robarme un escollón, para tirarme esas weas, las weas, no sé, los monos, weas y weas así, robaré una radio y la wea. Pero si yo soy un juez de la república y soy un weón amoral, dejo la cagada, pues, man. ¿Cuánta gente puede afectar? Tal vez le cago la vida a todos estos weones. Es que, ¿Cachai? Mm. El rango de acción del poder es muy importante en cuanto a la moral oye, de la persona, ¿cachai? Y en ese sentido, yo creo que está corrupto Chile en ese sentido muy fuerte. El buen que tiene cierto poder en el cargo público, los políticos, los jueces, ahí está el gran problema. es Y que, cómo lo solucionaron ahí puta, siempre dice el pero este país, Juan, este que ahora tiene un PIB como ese $50.000 o 100.000, Singapur. Los colgaban a los políticos corruptos y a los empleados públicos. ¿Cachai? Y así solucionó la Mm. weá. ¿Cachai? Ni es siquiera le que disparaban, los colgaban, po, man. Y ahí tenía ya, una disociación. sí está bien, digamos, pero a ver, primero una cultura diferente, uno. Y segundo, y voy a ser muy cínico con esto, eh, la justicia siempre sirve al poder vigente, siempre. La justicia Mm. no es neutra, lamentablemente, porque así es la naturaleza humana nomás. Entonces, eh, cualquier forma de gobierno, la que sea, cualquier forma de gobierno, dictadura, principado, república, democracia directa, da lo mismo en el fondo. La democracia directa probablemente es un poco más estable, pero todas esas formas de gobierno terminan corrompiéndose, todas. ¿Sí? Sí. Eh, por ejemplo, es súper interesante este ejemplo. En las monarquías, o en las oligarquías, o en los principados, que eran las primeras formas de gobierno post-feudales, después de la Edad Media, eh, y qué pasa también con los negocios. ¿Cuándo los negocios cagan? En la segunda o tercera generación. Puedes tener el fundador de la empresa, o el fundador de la organización, o los que iniciaron los principados, el de Venecia, el de Génova, que fueron los primeros, Florencia, obviamente. Eh, los primeros eran, puta, secos, puta, Lorenzo de Medici, todo ese tipo de gente, que son los que fundan o inician esas generaciones, son capísimos. Y puta, tienen todo el impulso, Después vienen los herederos, y a la isla empiezan a cagar. ¿Cachai? Empiezan a cagarla hasta que destruyen todo. Y así Depende, funciona. si hiciste mal la pega en la casa, eso lo pueden hacer expandir. La tercera yo diría los nietos. Por ahí está el drama grande. Mm. Eventualmente, tus hijos tal vez van a ser buenos gestores, pero no van a tener tu impulso. No, no, eso no. No van a Y ser tus un Marco nietos, Aurelio ni cagando. porque no tienen el impulso, no tienen la motivación, no tienen, No tal tienen vez tienen, hambre. The Eye of the Tiger, toda exactamente. la weá que queráis. Y la tercera generación, tal vez, y ahí ya empiezan los problemas. Ahí ya, puta, están mal criados, y están cómodos, y ¿cachai? Entonces, es lo mismo en la política, es lo mismo en cualquier ámbito de la sociedad. Hay un punto muy interesante de los japos. No es muy conocido esto. Los japos, para evitar eso, y eso hace muchas generaciones, para evitar eso, lo que hacen es adoptar como hijo al esposo de una de las hijas que están en la descendencia, ¿cachai? Y que tiene talento. Entonces lo identifican a este buen escapo. Tengo puras weas, digamos, de descendientes, Mm. son unos barzú y todo que este buen escapo, ven para acá. Tú te haces cargo, compadre. Que es, por ejemplo, el de la Toyota, no, Suzuki. Suzuki es no me acuerdo el nombre que le dan, pero en el fondo, si Es como tú, un consiglieri, como el del padrino que adoptó al consiglieri. pero un consigliere está fuera de la familia, no, este está dentro de la familia. Este es de la No, familia. claro, pero ese Es- es- consigliere es- era casi una hermana de los Corleones, ¿te casi, acordáis o no? Sí, casi. casi. Pero sí tenía No, este poder, bueno o sea, sí, tenía po, un poder pero administrativo, una wea así. tenía poder de consejo, pero no de Gestión, ejecución. sí, No, sí, no sí. tenía poder de ejecución. Él aconsejaba nomás. No, este gallo en los japos es alguien que es el hijo, es un hijo adoptivo, y es un hijo, ¡pum! Y él lleva la cuestión Mm. que está. Ese es el gran problema de todo Occidente.
especialmente con la República. Eventualmente los hijos de son como las weas. Y como son como las weas, pero quieren mantenerse en el poder, empiezan a buscar el control de la sociedad. Empiezan a buscar las formas de empezar a apretar a la sociedad. ¿Para qué? Para mantener ese control. O sea, para mantenerse en el poder. Así funciona la wea. Eso es. ¿Ya? Es lo mismo, es el mismo ejemplo. Y las repúblicas tienen incorporado ese switch de autodestrucción. Porque, de nuevo, estamos ahora Llevándotelo con a los los hijos. países. ¿Ah? Mira, llevándotelo a los países. ¿Mm? Chile, ¿en qué punto? Y es súper interesante para la historia. Se perdió, tal vez nunca lo tuvimos, no sé. Lo que por ejemplo hay acá. Porque acá ya más, ya en las tasas, la weá que el país está creciendo y todo otro. Lo que yo veo grande del país hasta el momento, cuando ya no lo veo lo voy a decir, es que no está esa separación que hablamos hace un rato. No está tú eres el malo y el bueno. Entre la gente. Sí, po. No eres de derecha e izquierda, no está esa weá. ¿Sabes ¿Mm? qué es el enemigo de la gente? El Estado. El Estado en todas sus Eventualmente formas. vuelve a eso, po. Sí, en todas Eventualmente sus vuelve a eso. formas. La policía, la weá, ahí está. Y la gente está Eso. unida contra, no a una weá a matarse, pero los tienen como, ya, weón, te estáis sobrepasando y se unen. Y se unen en el comercio, se unen ante las leyes, se unen atrás de los políticos, le han quemado 2 veces el Congreso. Ya, esa weá no sé si la tuvimos alguna vez en Chile o no, eso es lo que no sé. Tal vez yo era muy chico, no sé. ¿Cachai? En historia. Pero sí que en Chile no está hoy día. Hoy día es facho y como Nacho, y esa weá le encanta la cúpula, pues esa weá es lo mejor del universo para Chile. Para los buenos que están en el poder. ¿Cachai? Porque el miedo, los buenos son dioses y el miedo lo tiene la gente. Acá al revés. Acá si se sobrepasan, el miedo lo tiene el político. Hasta el momento. ¿Cachai? Más allá de todas las otras dádivas de bueno, crecimiento, empleo y weas, ¿cachai? Creo que esa parte es súper importante dentro de una comunidad llamada país, ¿cachai? No sé si en Chile la tuvimos antes, no sé, tal vez en Balmaceda, no tengo idea. Habría que estudiar si tuvo eso el pueblo, O pues sea, el sí. golpe de Estado, 73, pues. Mm. Ese fue un levantamiento de la gente, conducido Eso eso desde los militares, ¿eh? dicen también que en realidad fue fomentado por realmente Estados Unidos que quería hacer la weá con las lucas, no sé, y si no hubiera Estados Unidos no se tira. No sé, yo no lo vi, yo trato de hablar de lo que vi, no sé si cuál será la verdad al final. Bueno. Si fue finalmente un A experimento de ver, 30 años, ¿cachai? difícil No, yo hablar estoy del ejército, yo de- soy ex oficial de ejército, pero yo estoy en una etapa que no me caso con nada de las programaciones que me dieron, ¿cachai? Entonces Mm. trato de ver mi Sí, verdad, po. sí, el tema es que eh, En algo algunos como live me el han golpe, llamado que soy zurdo, pues, weón, ¿cachai la weá? Cambiando de tema, pero, en algunos, pero que no estoy de en- acuerdo a, con weas, pues, con otras weas, ¿cachai? Eso no. a Mm. ver, puta, nos vamos a meter en temas históricos, pero encuentro, es como el estallido flight, ¿ok? Eh, Tú tienes que tener el combustible para el estallido. O sea, no es una generación espontánea. Tú tenías que tener el combustible. El chispazo fue inducido, ciertamente. Pero si no había combustible, no te explota la cuestión. Por ejemplo, hoy día pueden tener el puro lanzallamas los comunistas, puta, en términos alegóricos, puro lanzallamas los buenos y no va a pasar nada. Porque no está el ambiente para eso. No existe el Mm. ambiente para eso. En ese momento sí existía. En el ámbito de, por ejemplo, Allende, en 73, puta, voy a hablar con tus viejos nomás, pues, weón. ¿Cómo era el ambiente en el 73? Todos sabían que venía un golpe de Estado. Todos sabían que venía Sí. un golpe de Estado. Puta, no había comida, cacerolazo, puta, delincuencia. Todos sabían que venía un golpe de Estado. Entonces, tal vez Estados Unidos, si es que lo hizo, es como, ¡pim! Así como, no es, para mí, no es algo que se pueda provocar artificialmente de la nada. Tiene que haber algo interno. ¿Qué pasó en Irán? En Irán, pues, weón. Ahora, hablando ya un poco, ya tiremos nomás para la geopolítica. En Irán, ¿qué pasó? Con todos los atados y todo el problema que tiene, y toda la cagada, Islamia contra mujer, puta, y el régimen, como unas weas, ¿qué intentó hacer Estados Unidos e Israel? Un cambio de régimen. Que es supuestamente o lo que intentó hacer, bueno, en toda Latinoamérica, obviamente. Y se echaron a Jamenei. ¿Qué pasó? Se unieron más los weones. Se Mm. unió más y ahora le están volando las rajas a los gringos, pues, weón. Entonces,
eh, esa forma de ver las cosas, hablando más de geopolítica, que es una forma muy neocon, que es el cambio de régimen. Lo hicieron con Irán, y eso los iraníes no se olvidaron nunca, que fue con el 53. Y la CIA promovió el cambio de régimen, no me acuerdo cómo, el 53, que era un... Irán es un país caucásico, no es árabe. Si tú ves las fotos y la gente, la gente y la población, digamos, es que es caucásica. ¿Está? Tendrán otra religión, digamos, pero no pertenece al ámbito árabe. Son persas. ¿Está? Son Ujú. de otra raza, digamos, ¿ya? Claro. Y también un poco parte porque, en parte porque el tema ahí era siempre los conflictos, digamos. Bueno, entre otras cosas, millones, digamos. Pero de nuevo, com- combinándolo con el tema de Allende o de Sudamérica en general, digamos, si tú no tienes el combustible, eso te va a venir de vuelta. Y tiene que estar el combustible, tiene que estar el descontento social, que sé yo, las ganas de cambio de régimen internas. Y así todo es peligroso cuando se identifica con alguien externo que lo hizo. ¿Cachai? Es súper peligroso eso, porque te unifica. Eh, Eso con respecto a al tema de ya más de la parte nacional. Sí, yo lo Para único mí, que digo que tienen que estar los que están en Chile, ojo al CAS, que lo mismo que tú dijiste, Llame, que empiece a coartar libertades, porque ya con eso, no, ¿saben qué? Puta, acá a hay ver, mucha inseguridad y la weá, vamos a el, cerrar esta zona y empiezan con el huevo. el punto es, el punto es, no conocemos todavía el carácter del gobierno. Y a mí, yo creo, independiente de los pasadas de tejo que se peguen posteriormente, yo creo, y es mi tranquilidad ahora, que dado lo que viene en camino desde afuera, no desde adentro, ok, y lo conversamos ahora ya, digamos, eh, la gente que está hoy día en poder en Chile, en el gobierno, va a hacer las cosas que sean necesarias hacer sin pensar en la popularidad. ¿Ok? Ujú. Van a hacer las cosas que ellos creen tienen que hacer para mantener el estado de derecho, tratar de sostener la economía, tratar de que no queden las cagadas, o sea, eh, van a hacer eso sin preocuparse de la popularidad. Es una de las fortalezas que tienen. Porque la izquierda o la oposición, y también la de Chile Vamos, es una clase política que se basa solo en la popularidad. Yeah. Porque son electos por popularidad, no por competencia. Ujú. Entonces, cuando tú tienes una clase política, una clase gobernante que no está ni ahí con la popularidad, no le interesa. Y la única forma que tiene la gente izquierda de atacar la popularidad o la imagen. Esa es la forma de campaña. ¿Cachai? Ensalzar la imagen propia y atacar la imagen de los otros. Con Mm. esta mierda de política que es ustedes son los malos, nosotros somos los buenos. Que a mí de nuevo, para mí esa cuestión. Yo de verdad sería muy tirano con esa cuestión si fuera. Pero con los buenos que llevaron la política y a la sociedad a ese ámbito. Pero, de nuevo, esta clase política que está ahora en Chile no está ni ahí con la popularidad. No le interesa, le da lo mismo. Van a hacer lo que Sí. tengan que hacer. Y eso a mí, eso es lo que me deja tranquilo. Que se pasen 5 pueblos en términos del respeto a la libertad y todo el cuento puede ser. Lo más probable. ¿Ya? Es el precio que hay que pagar por haber sido tan ahueonados de elegir a Giles que, que elegimos antes nomás, pues, weón. Y Mm. veamos si después se puede revertir. ¿Ya? Claro. Mm. Porque, porque ok, se pasaron 5 pueblos hacia restringir las libertades o- o los derechos naturales, no los derechos pendejos, digamos, absurdos, no, los derechos reales, digamos. Libertad de expresión, libertad de asociación y todo ese tipo de cosas. Eh, que se pasen 5 pueblos, cómo diablos lo revertimos después, pero por ahora yo creo que mi feeling y mi percepción
y postura es que prefiero esto, que nos pasemos 5 pueblos en vista de lo que viene en camino y después tratemos de arreglarlo. Tal vez no se pueda, quién sabe. Pero prefiero eso a haber estado con gente que habría estado fijándose en la popularidad y habría desarmado toda la web. O sea, habría dejado la cagada, digamos, en un tiempo en el que necesitamos a alguien más duro. Ya. Esa es Mm. mi percepción. Ok. Estoy de acuerdo en que se pueden pasar hartos pueblos. Y puede ser bien. Es el precio, ¿no?, que tenemos que pagar. Lamentablemente. Sí, Es lo que es, ¿no? sí, lamentablemente. Pero ahí donde también la sabiduría del gobernante, que muchas veces es difícil encontrarla, pero sí, en algún momento hay que estar un poco entregado a que alguien tome decisiones más fuertes, pero sí es el precio a pagar. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y en el mundo entero, ¿no? Porque Mm. estamos conversando aquí de Chile, pero cuando se ve lo que se está cocinando y la presión, la olla a presión que hay en Europa, eh, la verdad es que es algo que realmente asusta, ¿ah? Porque actualmente no están tomando las medidas que se deben tomar, ¿ah? Y dejan que mañana será otro día y así de día en día y no prácticamente no hacen nada. Y no solamente en un tema económico, que sigue siendo cada vez más grave. Un país como Francia, por ejemplo, es absolutamente brutal. Yo creo que el presupuesto de este año, que tuvieron muchísimo problema, que de hecho no fue aprobado, creo, por el Parlamento el año pasado, y tuvieron muchísimos problemas, está derapando en un 8% del PIB, algo así. O sea, una barbaridad, una barbaridad. Entonces están gastando y no tienen cómo ¿Queréis pararlo. que, Alain, argumentar eso con el gráfico, no sé, pues de la bolsa de la que tú queráis, pues en España, no sé, Italia, no sé, dime tú y ahí la No, comparto. no sé ahora cómo serán las bolsas, porque como están en receso veraniego, en general no pasa mucho, ¿ah? Pero... Lo Y la muestra, bolsa yo, también, la bolsa en realidad, no sé en qué medida la bolsa no es un refugio, ¿cierto? Y también Justamente puede estar contra una funcionando mejor. mala, una mala gestión gubernamental, ¿no? O sea, claramente cuando entró Maduro, la bolsa de Caracas se fue como avión, ¿ah? Entonces, en realidad es la como, inflación, ¿cierto? Ahora, lo Entonces, que sí va a destruir las bolsas es el fin del carry trade. Ese sí, yo creo que ya va a avisar claro, muy, muy sí, pronto. sí. Pero, ¿Qué pero ¿Qué nos es va a el, avisar? qué es el carry para trade? Eso terminar, para explicarlo. Ah, ya, ok, dale, dale. Y después vamos no, con... solamente Explícalo para terminar el tú, punto, explícalo tú. es Yo soy el que, dueño es de casa. que cada día que pasa, bueno, cada vez va a ser más complicado retomar un presupuesto equilibrado y menos pagar la deuda, ¿cierto? Casi imposible. La inmigración también, por cada inmigrante que entra en forma ilegal, irregular, en el territorio europeo, más duro se hace también el revertir después eso, sobre todo cuando claramente la economía va a empezar a tener cada vez más problemas y entonces esa carga van a ser los chivos expiatorios, ya lo son para varios partidos como el Frente, como la agrupación nacional ahí de Marine Le Pen o la AfD en Alemania, etcétera. Entonces, todos esos partidos están creciendo justamente porque los que están gobernando ahora no están tomando las decisiones y las medidas que se deben tomar para que la cosa no escape de las manos. Entonces, ahí también probablemente nos vamos a ir 5 pueblos, pasarnos 5 pueblos para volver a, a manejar eso, ¿no? Pero por otra parte, uno ve todavía una cierta estabilidad, o sea, hay una inercia que es tan fuerte en los países desarrollados en general que uno no ve el deterioro, ¿no? Uno lo puede percibir, pero y la gente, claro, se queja, pero también es algo que es
de a poco, es gradual hasta que en algún momento la cosa estalla, ¿no? Y para mí, un ejemplo de que esa visión de que la presión va como subiendo y luego estalla es lo que ha pasado ahí en Ceuta, el territorio español en Marruecos, invadido por 70.000, 80.000 jóvenes marroquíes que cruzaron a nao hacia un territorio europeo. O sea, estuvieron lejos de entrar en el continente europeo, siguieron ahí en un enclave de España en el territorio marroquí, ¿cierto? Pero es algo que de alguna forma asustó a mucha gente. ¿Ah? Asustó a mucha gente porque lo que hicieron ahí en realidad es una demostración de fuerza. ¿Ah? Y si esos 80.000 o 100.000 deciden hacer un desembarco al continente europeo, con, no sé, barcazas o tomar los yates que hay en Marruecos o en el Mediterráneo y cruzar e invadir las playas ahí ya de Málaga o de otra parte, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué va a hacer España? Entonces, frente un poco a eso, ¿ah? Quizá pasándonos a algunos pueblos o quizá efectivamente haciendo también una especie de juicio previo, hemos visto que varios países como Italia, pero también como Dinamarca, ha estado amenazando y de hecho imponiendo controles a los viajeros de España, que está dentro del espacio Schengen, que normalmente no hay controles una vez que tú estás dentro de Europa, por lo menos del espacio Schengen, y volvieron a poner la frontera para los aviones que venían de España, etcétera. No como porque había una invasión inminente, sino que una forma de mostrar un poco su desaprobación, diciendo a España, oiga, ustedes tienen que cuidar la frontera, independientemente de que si su frontera esté en un enclave marroquí o esté en el continente. O sea, yo creo que la demostración del poder de soberanía se debe demostrar en cualquier lugar que pretendes administrar, ¿cierto? Y sobre el cual ejerces soberanía. Entonces, yo creo que eso muestra efectivamente que se están tomando las cosas en serio. E insisto, que no es solamente Meloni que uno podía decir, no, extrema derecha y todo el cuento, no, fue también, por ejemplo, Dinamarca y otros países que levantaron un poco las cejas cuando vieron eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo creo que ciertos problemas, si dejas que se pudran, después la limpieza es sumamente complicada y dura para todo el mundo. Entonces, es un ejemplo de lo que está pasando en Europa. Pero por otra parte, vemos una relativa estabilidad del euro, vemos que las bolsas sí suben, bajan un poquito, pero no se está viendo todavía, pienso yo, ¿ah? Movimientos como que uno diría, no, pero en un mes va a estar colapsando. Pero bien podría ser, bien podría ser. Bien puede haber ese cisne negro o ese evento y el hecho de mantener una situación compleja sin tratarla y dejar subir la presión hace que cualquier pinchazo ahí a la olla de presión y explota. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Así que bueno. Pero feliz si podemos ver un poco de mercado y ver un poco la salud de los mercados, porque yo creo que los mercados en realidad son un poco los análisis del cuerpo, ¿no? Del cuerpo humano global, ¿no? Mira, veamos el gráfico. Comparte tú, pero mira el. Ya, comparto, te lo voy a dejar listo para que expliques lo que es el carry trade para la gente. Espérame. Muestra ¿Dónde los está para bonos, compartir? muestra los bonos Sí, dile. japoneses, Tranquileño, los güey, de tranquileño. Tranquileño, güey. ¿Se los ve o bonos no? japoneses. Tengo que agregarlos. Sí, Dale, ahí ustedes digan si se ve, no cacho. ahí estamos. Explica tú lo que es el carry trade. Sí, vale, fácil esta cuestión, pero a la gente más que Mm. nada tú explicas y mejor. Tú eres más profe que yo. Te voy a El sacar el carry RSI. trade,
¿Ese es el bono de cuál? ¿De 2 años? De 10, Japón. Ya, bueno, es Te lo lo mismo, es la puse misma en cuestión, sí, sí. semanal de... Te voy a Sí, sí, explicar sí. unas cosas nomás. Te lo puse el 2022, toda esta zona estuvo bajo el cero. Y ese lo Mm, tengo más que nada marcado porque ya empieza la escalada desde el cero para arriba. ujú. Y ahí Janer va a explicar por qué el cero es importante y esto. Y esta locura. Mm, A Dale. ver, Japón desde el 89 probablemente que se desplomó la bolsa de Tokio, que fue ujú, una burbuja gigantesca y se desplomó ahí, se fue a la cresta. Desde esa época, los japoneses fueron los que empezaron con las tasas cero, con la teoría económica ahueonada keynesiana. ujú. Sí, es cierto. ¿Qué quieres que Sí, haga? sí, claro, sí, sí, sí. De bajar las tasas para incentivar en realidad es más que incentivar la demanda, es para castigar a los ahorrantes y que saquen la plata del banco para supuestamente invertir la plata porque no tienen ninguna opción de mantener en el banco. Súper buena Ujú, esa forma de verlo. El carry trade eh, es aprovechar el diferencial de tasas entre dos países. Eh, Por ejemplo, Japón tenía 0% de interés, tasa de referencia del Banco Central, pero los bonos andan por ahí, las tasas, Para las poder tasas invertir de... en tanto tasa como por ejemplo del Tesoro de Estados Unidos o también en bolsa por si acaso. Te voy a poner al Cualquier tiro el de cosa, pues. Estados Unidos. Sí, Cualquier pero o cosa. O sea, sea, obviamente es más interesante la a bolsa, pero ver, el del Tesoro era imagínate, fácil. sí, pues imagínate, así como Espérate. un ejemplo más Te voy a mundano. colocar. Imagínate que un Ese también te lo banco, tengo marcado. Ahí está sí, pues, marcado ahí está el de 10. Esa era la Juan, no sé mm, si vieron las marcas que tenía antes. sí, sí, sí. Ya, y se fijan ahí Imagínate el está de, 1, 1, 5, 2, 2 y estaba cero Japón. O sí, pues, sea, el negocio más fácil del universo. es que eso es lo que iba a comentar. Pues imagínate que un banco te presta plata a 0% de interés y otro banco te da por tus depósitos a plazo 4% de interés. ¿Qué haces? No, ahí nomás, el 2 para hacerlo ¿Ah? simple. Ya, Que el tenéis 2, mil millones de dólares. 1.000 millones de dólares. por Para eso, arriesgar. puta, pedís crédito en el banco que te da 0% de interés la weá. Sí, está Y toda la te wea. lo colocáis en depósito a plazo en 2%, pues, weón. Eso es más o menos el carry trade, ¿ya? Obviamente ahí están las fluctuaciones de la moneda y todo el cuento, pero considerando que el yen con el dólar son monedas muy estables, básicamente se consideraba que, el, eh, que era un precio fijo de la moneda y por lo tanto lo que sea ahí era aprovechar el Ahí diferencial de tasa, y, eso es carry trade. y dejarlo colocado acá. Chao. Eso. Claro, Y que es en bolsa un sería carry. más agresivo. En bolsa hubiera sido, espérate, ponle ya en el Nasdaq 100, ya el más agresivo. Ese, que cacha la rentabilidad del Nasdaq en esa época que los tengo marcados. Cacha la Pero rentabilidad. al final del día es súper sencillo. Me estáis prestando plata 0%. Y donde la coloque, bueno, ya es habilidad tuya de saber cuál es el que Claro, más genera, agresivo, menos más yield, agresivo. digamos. Pero, Claro. pero en el caso más conservador, pescáis la weá, pescáis el crédito a 0% que te dieron, que tuviste en Japón. Son institucionales eso, ¿eh? Ahí lo voy a poner, Y por lo, eso colo- decía que de miles de millones, pues, por eso. sí, Lo voy pues, y a lo colocar colocáis el y lo colocáis conservador, en es el bonos. conservador. Sí, Caso pues. conservador. Y lo colocáis en bonos americanos, 4%. Puta. O sea, Claro. entonces, ese carry trade, a ver, esto pasó mucho en historia, más o menos antigua. En los 80 hubo algo que se llama el acuerdo de Louvre y el acuerdo de Accord. De Louvre y Accord. En uno de ellos, que era no, el de París, el acuerdo de París. No me acuerdo. Bueno, son dos acuerdos. Uno cuando el dólar estaba, a principios de los 80, cuando el dólar estaba depreciándose, los bancos centrales se juntaron para tratar de apreciarlo, hablando nomás. Está diciendo que iban a intervenir, la weá, y la cacha la espada. Yeah. Y el dólar empezó a subir, probablemente no por el tema de ese acuerdo, sino por el diferencial de tasa. En esa época Estados Unidos ofrecía tasas de 18%, 15%, no me acuerdo, de tasa de referencia. Imagínate la bola esa, weá. Y por ende era muy atractivo empezar a colocar dólares en Estados Unidos, puta, incluso en depósitos a plazo, en CD se llaman allá en Estados Unidos, que son certificados de depósito.
que los podéis tomar a 15 años. Entonces ahí lo que hay o bloqueaban tasas de 18% a 10 años, pues, imagínate esa weá. 18% anual. Entonces ingresó mucho capital a Estados Unidos y empezó a apreciarse la moneda. Empezó a apreciarse la moneda norteamericana y también los japos empezaron a invertir mucho en Japón y por ende Estados Unidos se puso menos competitivo en términos de su industria. Entonces ahí vino el Louvre, creo que era el acuerdo del Louvre, que se juntaron los mismos giles de los bancos centrales a tratar de bajar el dólar. Y el problema de bajar el dólar es que todas las inversiones que tú tenías en activos americanos, si el dólar bajó creo que un 30 o 40%, se depreciaban el 40%. Imagínate el pánico de esa weá, pues, weón. Y ese fue en estricto rigor fue la caída del 87, el lunes negro, de la bolsa americana. 87, sí. Y también el inicio de la burbuja japonesa, que estalló el 89. Todo esto son flujos internacionales. Todo tiene que ver con flujos internacionales. Y el carry trade en esencia es flujos internacionales en acción. Ujú. ¿Apito de qué dije? Veamos las tasas. Mira, ponte la de Francia y Alemania. Las tasas de 10 años para comparar lo mismo. Fíjate la Eso. Francia 10. Está. ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Sí, sí, ahí sí, está. sí. A 10 años. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Hasta Es decir, hasta el 2022 tuvo a cero para dar como ¿esa es la de 10? ¿De quién? ¿De qué país? No lo sí, alcanzo a ver de eso. Francia. Francia, Francia. Francia. O sea, mira Alemania. Esperamos Está un en poquito. 4, Que 411, ya. quiero colocar esto como anclaje que hasta el 22 aproximado, meses más, meses menos, estuvo a cero Japón para que entiendan esa parte. Claro. Después empezó a subir, pero igual siempre era mejor pedir en Japón y comprar acá, po. Siempre ha sido mejor negocio. ¿Y a cuál más querí? ¿Era cuál? ¿Alemania 10? Alemania. Ujú. Alemania. Ya. Diferentes velocidades, pero lo mismo. Un poco. Claro. Vamos Es a como poner acá 22. casi un 1% menos, digamos. 22, ahí estoy. Pero la curva es la misma. Sí, sí. Eso es lo que te iba a decir. La curva es exactamente igual. Y tienes el spread el premio en el fondo por riesgo entre Alemania y Francia. Francia era Claro. 4.11, Ujú. Alemania es 3.2, que es lo lógico, o sea, Alemania es más seguro. ¿Ya? Sí. Sí. Colócate Italia, ahora. Para ver si correlacionan los spreads. Mira. Y está. Y está. Bono, espérame. ¿El primero? Ahí está. ¿No era el primero? No, es que tasa. Ya. Sí, sí. Ahí está, ahora sí. Sí, Ahí Lille. está. Ajá. Sí. 4 están. Italia. Muy parecido, ¿ya? O Ujú, sea, ujú. tienes. Alemania, sí, pues, Francia e Italia están 4-4-11. Fíjate que Italia está más bajo que Francia. Eso es Exactamente. peligroso. Que eso Un fue poco, para los franceses es un tema de orgullo nacional. ¿Ah? Claro. Sí, porque No, pero aparte, eso es importante, ¿cachai? Las tasas deberían ser en esta secuencia de yield deberían ser Alemania la más baja, Francia Ujú. la que sigue, e Italia la que sigue después. O sea, Claro, y ahora se invirtieron. Eso es sí, muy importante, ya, eso es muy claro. relevante. Eh, de hecho, estaba viendo por la otra pestaña que España también está más bajo, está a 3,7, weón. ¿Y Claro. Francia? España, Eso, sí. Ahí te lo por voy a eso te colocar. digo, Por eso te digo, es muy relevante ese concepto, ¿ya? España, Ujú. Porque, el directo ahí. Ahí está, ¿viste? 3,7. ajá, Claro. Sí, 3-7. ok, Europa, a ver, tienes tres focos ahora de riesgo de deuda soberana. Tres grandes focos, ¿ya? Japón, Europa, como un todo, y Medio Ujú. Oriente. Son los tres focos grandes de riesgo de Mm. default soberano.
em, Europa está siguiendo las mismas tasas, ¿ok? Tiene las mismas curvas. Por lo tanto, independiente que ahora Francia esté un poco eh, desfasado en relación a ese premio por riesgo, pero están más o menos Ujú. iguales, ¿ya? Claro. En términos de la curva, ¿cachai? Pueden estar un poco en algún momento más o menos, pero están ahí, ¿cachai? Mm, ¿Cuándo sería un punto de preocupación? Si uno de estos países claro. o sea, empieza a tener una curva, muestra la japonesa azul. A ver, la japonesa Ah, de no bien. está, no está hablando, no está hablando. Calmation, ahora sí. Está en mute. El drama que ya está 2.9 va a Mira, darte un pequeño comercial y cada vez se no, hace menos atractivo. Ese es el punto del sí, po, capítulo. no, pero el punto es la curva, el punto es la trayectoria de esta curva. Ah, la Sí, Si curva es tú, sí. si asquerosa. tú, si tú ves, si tú ves un país Esto es europeo, semanal, ojo. sí, sí, si tú ves un país europeo, porque ya vimos las curvas de Europa, y que es muy parecida a la de Inglaterra también, a la de Estados Unidos, son muy parecidas, tienen la misma trayectoria, pues con un Ujú. spread más alto, más bajo, pero más o menos lo mismo. Claro. Si tú empiezas a ver que algún país de Europa empieza a tener esta curva, Mm. eh, problemas. ¿Ya? Es el, Porque claro, es esa es la señal, esa es la landslide. señal, esa es la señal para empezar a, a preparar maletas, yo diría, al menos en términos de capital. Porque ahí van a empezar a atacar a todos. A ver, eh, van a empezar a atacar a todo el resto de países. ¿Ok? Porque ahí entran los tiburones. Ahí entran la gente que empieza a ir en corto. No se puede ir en corto, y esto es súper relevante también, no se puede ir en corto contra los bonos europeos. ¿Ya? Entiendo que está yo no podía encontrar ningún puto instrumento con el cual ir en corto los bonos europeos. Eh, pero tú puedes ir en corto a los que tienen bonos europeos. Y esa weá es muy peligrosa. ¿Ok? Tú puedes ir en corto contra los bancos, que están repletos de bonos europeos. Y ese es el peligro real. ¿Ya? Pues los bonos pueden y lo van a hacer. Van a haltear las transacciones. No van a permitir ventas, no van a permitir nada. Eventualmente, si empieza una corrida sobre los bonos. Pero no van a poder impedir que vayan en corto contra los bancos que tienen los bonos. Y esa weá es muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Ya? Ese es el peligro para mí de Europa. ¿Mm? Eh, ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Sí, 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 yo te escucho, sí, sí. sí. Lo que quería decir es que si uno mira un poco la situación en Europa, Francia realmente tiene un peligro político enorme. Básicamente, si no hay nada antes, probablemente va a ser a principio del próximo año, porque están las elecciones presidenciales, que siempre son muy importantes allá, porque es un régimen presidencial. Y actualmente realmente Francia es un país que está con un primer ministro, bueno, Macron primero, que ya nadie quiere, creo que tiene un 15% o menos Pero, ¿cómo de tú eres el popularidad. favorito? Mi Tu favorito, favorito, sí. exacto, todo el Tu mundo lo casi sabe. héroe, ya. Sí. Claro, y bueno, el primer ministro demisionó 2 veces y 2 veces le pidieron de seguir, entonces está haciendo prácticamente lo que se llama asuntos corrientes, está administrando lo que puede. No han podido hacer un presupuesto de la nación, votar un presupuesto de la nación que estuviera un poco más en equilibrio. Lo que pasa es que hay que saber que para estar en la zona euro estaba ese criterio de convergencia, que significa que el presupuesto no podía tener un déficit mayor a 3%. ¿Ok? ¿Mm? Resulta que ahora tiene 8%, está llegando a 8% de déficit anual. Vale decir que ya está incontrolable, es totalmente incontrolado porque no hay voluntad política de hacer los recortes en el presupuesto de la nación para equilibrar un poco más las cuentas. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están endeudando porque no hay absolutamente ninguna decisión política. Entonces,
¿qué va a pasar? Es que actualmente voy a decir, a ver, el gran problema es que el mayor partido de Francia actualmente es el Rassemblement National, que es el partido de Le Pen. ¿Mm? Y como nadie, y como la derecha no se quiere unir con el partido de Le Pen, no hay forma de hacer realmente una coalición de las derechas, ¿cierto? Que es un ¿Mm? problema que hay también en Alemania, que hubo también acá, cuando decían, no, con los republicanos no queremos gobernar. Bueno, después el partido creció y tuvieron que gobernar Así ¿cierto? es. Bueno, obligado. Entonces, es un ¿Mm? poco lo que está pasando ahora, de hacer lo que llaman el cordón sanitario para que no gobierne el partido de Le Pen, pero eso ha hecho que ha crecido mucho y que ahora es prácticamente, no pueden hacer ninguna mayoría ni a la izquierda ni al centro ni al centro de derecha ¿Mm? para administrar el país. Simplemente les falta un 35% de los votos como para hacer una balanza un poco equilibrada. Entonces, las elecciones que se vienen, yo creo que van a ser muy polarizadas porque el partido de Macron, que era más o menos una especie de centro, en realidad está en total colapso. Entonces, actualmente tenemos un bloque de izquierda y con una especie de frente amplio, que es la France Insoumise, la Francia insumisa, que son, bueno, rabiosos y que quieren revolución. Rayos. Claro. Y después tenemos una derecha tradicional que prácticamente ya no representa nada, un 5% a todo dar. Ya, esa es la de Y, Macron, en teoría. y Macron debe representar todavía un 15% más o menos en Ah, el tablero. ¿a Pero qué equivalente Macron, Elena, ya? A qué sería pero equivalente como Chile Vamos? es una especie de Chile vamos, sí, sí, ¿Mm? sí. Yo diría que un poco de Evópoli. ¿Ah? Evópoli. Ah, Un Huecópolis. poco, un poco más grande, porque Macron era de izquierda. Macron fue ministro de François Hollande, Ah, socialista, y entonces bueno, fue donde calentaba el sol, digamos. Entonces él prefirió ir como por la camiseta de derecha, de izquierda, perdón, y después, con su pragmatismo, en realidad, él fue electo 2 veces por 5 años porque había efectivamente una especie de, llámese, cordón sanitario, para decir que la derecha decía no vamos a votar para el partido de Le Pen. Entonces, bastaba que Macron estuviera en segunda vuelta para que fuera electo, porque iba a tener los electores de centro, que eran más los electores de derecha, que eran más también en esa época, y con eso ganaba al candidato ujú. ¿cómo? De Le Pen, digamos. O sea, entonces Macron manejó muy bien su barco, pero resulta que lo que hizo, como no tomó las decisiones que había que tomar, hizo que creciera mucho más el partido de Le Pen y también que se radicalizara la izquierda. ¿Ah? Entonces, ¿y eso qué significa? Significa que para un país como Francia, que es un país bien especial también en Francia, o sea, en Europa, un país importante y todo, estamos con una polarización que hace que si realmente volvieran a elegir a alguien de... O sea, Macron ya prácticamente no tiene posibilidad. O sea, ni alguien que lo siga. ¿Ah? Es poco probable. Lo más probable es que tengamos realmente extrema izquierda contra la derecha de Le Pen, ¿ah? Que también dicen que es extrema. Y, y eso es complicado. Es muy complicado porque yo diría que, bueno, la izquierda radical obviamente tiene muchas recetas que todos conocemos, ¿ah? Y sabemos dónde nos llevan. Y por otra parte, Le Pen tiene tendencia obviamente populista. Y hay un problema más o menos grave, que esa gente nunca ha estado en el gobierno tampoco. ¿Ah? Entonces,
lo que puedan hacer también es bastante incierto. Así que también podría haber ahí una incertidumbre y Francia podría estar realmente en problemas, ¿no? Sobre todo que las elecciones son, si bien recuerdo, en 10 de mayo en general. Entonces, bueno, el presidente electo toma posesión, yo creo que el 10 de mayo, por ahí, pero en el primer semestre del año, pero va a tener que gobernar con un presupuesto que es realmente un cuchillo en caída libre, ¿no? Entonces, retomar un Mm. país con un presupuesto que está completamente enloquecido, inmanejable, probablemente con un nuevo parlamento y todo, pero va a ser complicado, va a ser muy, muy complicado. Y ahí creo que mucha gente va a esperar Francia para ver para dónde se va. Pero la sangre, la verdad es que va a brotar y los tiburones creo que bien podrían hacerse un festín. Por eso que el próximo año va a ser muy complejo en Yo creo Europa. que el riesgo, viendo las tasas de interés, el riesgo no es de Europa, no es inherentemente de cada país, en el fondo es como es un riesgo europeo. Porque muy bien puede ser en el caso de Francia, por ejemplo, bien puede ser que tengas a un Italia, Grecia, eh, o algún otro país que sea atacado, digamos, por los tiburones, en el fondo, que empiece a aumentar el nivel de deuda Sí, y el yield, y eso se sí, va a contagiar bien, ¿ok? Entonces puede ser pero el un Banco evento. Central Europeo ¿Mm? tiene todavía, puede, o sea, va a debilitar obviamente, digamos, la zona euro, eso está clarísimo, pero el Banco Central Europeo tiene todavía muchas cosas que podía hacer, ¿ah? O sea, podían, por ejemplo, expulsar a Francia del euro, ¿ah? Empezar a tener un régimen híbrido de volver a colocar el franco francés, digamos, y expulsarlo de la zona euro porque claramente lo amerita. Eh, Eso, o sea, lo amerita porque no respetan las cláusulas de convergencia para que haya una moneda única. Y después, bueno, yo creo que van a ser medidas de contención, ¿ah? Básicamente, porque pueden No, sindicalizar, sí, yo creo que sí. no. O Tiene, sea, ¿ah? no veo cómo, no veo personalmente, ¿eh? Tal vez Ujú, obviamente tú estás más conectada y más allá, pero yo no veo de ninguna manera que saquen a Francia. O sea, que Francia, no veo de ninguna manera ni que permitieran que Francia se saliera, ni ujú. mucho menos que Francia, que expulsar a Francia, no. O sea, es como, Es poco, o sea, es una medida, no, no, no es una lo, medida posible. No digo que la vayan a hacer, pero es una medida posible. no. Ahora, como está el tema político actualmente en Europa, es más probable que logren torcer la mano a Alemania y sindicalizar la deuda europea. Hacer que el Banco Central Europeo, porque ya de facto es un poco lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que es actuar para proteger actuar como Banco Europeo para proteger a los bonos de los diferentes países, ¿ah? Pero actualmente la deuda es de cada país, no es una deuda europea. Pero el Banco Así Central es. Europeo ha aumentado bastante su balance y está comprando aparentemente deuda de los países para darle más espalda. Entonces, todavía hay varias cosas, pero cada cosa que harían probablemente debilitaría obviamente la confianza que hay en el sistema, porque sería como relajar ciertas normas que fueron puestas cuando elaboraron el euro. Y eso ya fue bastante puesto a mal con Grecia en su tiempo, con Italia, y entonces cualquier cosa que vayan a tomar para salvar a Francia sería básicamente debilitar a toda la zona euro, ¿ah? Eso
En eso es normal, o sea, totalmente normal. Así que bueno, eso puede ser. Puede que tengamos que vivir con un euro a 0,90, 0,80 por dólar. Es que no. A ver, federalizar la deuda, básicamente lo que haría eso es convertir a la Unión Europea en Estados Unidos, básicamente. O sea, Claro, tú tomarías la deuda en un rigor, tomarías federal, la deuda de todos los países. Dice, ok, sí, esta deuda ahora es una deuda europea, no es exacto, una deuda de cada país. exacto. Entonces, desde ahora en adelante, tomamos la deuda, que debe ser, chucha, no sé, 10 trillones, 20 trillones de euros. Ok, toda Claro. esta deuda es deuda reserva europea, que Ujú, es como la deuda americana. ¿Ok? claro. Y desde ahora en adelante, cada estado emite su deuda a su propio riesgo, que es básicamente lo mismo que ahora. Ujú. Eh, Y el, claramente yo creo que Alemania está endeudada en menos de, o sea, en alrededor de como 60 y 60. tanto por ciento del PIB, ¿ah? Sí. Versus 120 de Francia, y Italia peor todavía, Bélgica también 110. ¿Ah? Entonces el problema, tú tienes un país como Luxemburgo, 24% de deuda. ¿Mm? Entonces, todos esos países, obviamente, que se portaron bien, que no se endeudaron, que mantuvieron, que tienen un buen rating crediticio, etcétera, serían los que pagarían el ¿Sabes, pato. ¿Mm? sabes por qué no lo veo, Ale, en eso? O sea, sería la Ujú. solución, ¿eh? Ah, sí, sí, Sería la sí, solución para el problema de deuda europeo que tienen ahora. Y tal vez claro. hasta sería la solución no sé si la solución, pero sería como lo que querían hacer originalmente, que era que el euro compitiera contra el dólar, digamos, que el euro pasara a ser la moneda reserva mundial, básicamente. Claro, claro, Eh, exacto. Podrían tener esa chance, de nuevo, federalizando la deuda de todos los países y consolidándola bajo el nombre de deuda europea. Es como deuda americana, deuda europea, ¿ok? ¿Cuál Ujú, es el problema de eso? Para mi gusto, o sea, ¿cómo lo vería yo? Eh, si, por ejemplo, Alemania o Luxemburgo o Holanda, no sé cuánto tendrá Holanda de deuda, pero si van por ese lado de federalizar la deuda, Alemania, particularmente Alemania, diría, ok, viejito, ¿queréis federalizar la deuda? Ya te lo aceptamos. Pero ujú. desde ahora en adelante, los que mandan somos nosotros. Estamos poniendo nuestro capital en riesgo para darles la posibilidad de federalizar la deuda. Entonces, para mí, el federalizar o el hacer común la deuda completa de Europa haría que la burocracia europea perdiera mucho poder ante los Claro. países, ante cada uno de los países. Y no lo veo. Esa es la Mm. forma de salvarse del euro. Esa es la forma de salvarse Europa, específicamente por el tema de Sí, la deuda. sí, sí. Federalizar la deuda y después que cada país arregle como, con sus propios medios. Pero eso Ujú, implicaría, de nuevo, que Alemania particularmente diría, ok, viejo, nosotros mandamos ahora, no ustedes. ujú. Y eso no lo van a Claro. hacer. Eso los burócratas europeos no lo van a aceptar. Por eso no creo que sería la solución, pero le bajaría mucho el poder a los burócratas europeos en Bruselas y no lo van a aceptar. Tal vez No, sí, claro, ojalá, sin digamos. duda. Claro, Ese, claro. ese, ese es mi feeling. Pero bueno, va a ser cada día que pasa, nos acercamos más a una decisión que va a ser difícil, ¿ah? Claramente. O sea, Europa no ha solucionado su problema y al contrario, el problema se hace cada día más complejo. Así que, ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿qué ese cosa? gráfico sub? ¿Ese Ah, gráfico sub? sí. Ah, no, eso Ah, es, estaba viendo mi timing para haber entrado a Paraguay y entré un poquito antes. Ah, Ese es modo escape y mm, refugio en Paraguay. El dólar contra el guaraní. ya. mm, Mira, ujú. Con la entrada de veamos. dólares que entró ¿Mm? Sí, acá pero a Paraguay.
se desplomó un 26% contra el guaraní. O se apreció el ¿Mm? guaraní un 26%. Exacto, claro, sí, 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 Como quieran sí. verlo. Mira, Dime, ¿qué queréis ver? ¿Dólar peso? Rusia. No, Ah, rublo. Rusia. Rusia, el Dámelo. rublo, ¿Cómo es sí, sí. Rublo. mnemotécnico? Dámelo cuál es. RBL debe ser tu USD RBL. USDR. BL. L, a ver. No, no me No, sale. Brasil. No, RBL, ¿no? No, RBL le puse. Mm, A ver con R, dale con la R nomás. O RU parece. RU, ahí sí. Ahí está. RU. Mm. ajá. Ahí Dale el está. RU, a ver. Ahí está. Mira, eso es Mm, muy interesante. así, ¿ah? Eso es semanal. Sí, semana. Fíjate la trayectoria del rublo desde el 2025 hasta ahora junio. Ujú, Se está apreciando, Sí, ¿cachai? Cambió ahora en junio. ahora cambió. Ahí se fue el mínimo. Y Junio ujú. fue empezó a el mínimo. subir. Eso para mí es muy peligroso. Así, ¿ah? Muy peligroso, sí. Sí. Porque ahí, ¿qué Eso, significa? Que se está apreciando se está devaluando el rublo. así es. Ujú, Así sí. es. Y eso es señal de capitales moviéndose desde, no hacia. Ujú, ujú, Y eso lo claro, encuentro peligroso. Sobre todo con claro. esa curva que estás viendo ahí. Ujú, Eso es muy peligroso para mí. O sea, ojo en esto. A ver, hay una elección, también puede ser un tema eleccionario, ujú, pero hay una elección ahora en septiembre, y es la elección del Parlamento, básicamente, que se llama Duma. claro. Y toda la, todo indica que viene una línea más dura del Kremlin. Ujú, Más dura me refiero en términos de la guerra. Eh, ¿Y por qué? A propósito de la guerra con Rusia, entre Ucrania y Rusia. Ucrania está atacando mucho al interior de Rusia, y eso no es que vayan a ganar la guerra, ni mucho menos con eso, tampoco vayan a afectar, hay dos grandes efectos de eso, ¿eh? No vayan a afectar digamos, el resultado final de la guerra, pero ujú, sí están provocando internamente, sobre todo en el ámbito político, un calentamiento de los ánimos mm, contra Putin probablemente, o contra la gente que es más. Acá en Occidente, no sé por qué, pero catalogan a Putin de puta tirano, huevada. Putin es el más moderado ahora con Ucrania. ujú. Y es porque tiene un tema, no sé si han visto entrevistas de Putin y todo el cuento, digamos, tiene como un tema emocional con Ucrania. Es como que lo consideran primos, hermanos, Claro, o el origen no de los los quiere rusos. aplastar. Sí. No quiere Ujú, destruir algo que él considera que es ruso, o que ujú, sería equivalente a que Estados Unidos aplastara a Londres claro. o a Ujú, Inglaterra. Es como, ok, podemos ser enemigos, podemos tener diferencias, pero somos hermanos, somos parientes, digamos, ¿cachai? Entonces, claro. como, es lo mismo, Ujú, el mismo mm, sentimiento que tiene Putin, de lo que se puede ver y pues se puede analizar, digamos. Entonces, Ucrania ahora, Zelensky, no sé si Ucrania, está atacando mucho eh, al interior de Rusia, y eso es una ají en el culo para los hardliners rusos. Ají en el culo. claro. Sí. Y tengo la sensación que es efectivamente para provocar una guerra, para provocar una respuesta que, que, que haga que la OTAN entre al conflicto. Tengo toda esa Mm, sensación. ujú. Porque no tiene ningún sentido la estrategia ¿cómo se llama? De Zelensky de huear los pollitos con centros de No, ocupación no. civil Claro. y atacar huevas. Y esa es una. Y la Sí. otra, que yo creo que es mucho más grave, que no sé si lo comentaste, Zelensky y los europeos, porque están comandándolo obviamente los drones y todas esas huevas,
están atacando las refinerías, no la extracción de petróleo, las refinerías de petróleo de Claro, Rusia. sí, sí, Y Rusia lo que está haciendo, hay que entender que Rusia es de los principales exportadores y probablemente el que genera mayor margen entre lo que usa y lo que extrae. El, lo que está pasando es que Ucrania, bueno, y también en Medio Oriente, eh, están atacando las capacidades de refinación del mundo. exacto. Y ahora se llama crack, el crack spread entre diésel y el petróleo, está casi en $100. Y Así, sí, eso es terrible, güey. claro, Y eso es sí. porque, de nuevo, están atacando las capacidades de refinación de los países que pueden hacerlo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa Mm. ahí? Rusia no le falta petróleo, no le va a faltar petróleo, pero ¿qué No, está no, haciendo? no le va a faltar, no le va a faltar, claro, Lo que sí, está, lo sí, que está haciendo es enviar su petróleo crudo a que se lo refinen, porque claro. les destruyeron parte de su capacidad de refinamiento. Y por lo tanto Ujú, está compitiendo por refinamiento con otros países y por lo tanto está subiendo el precio de refinamiento. Entonces el precio del ujú, diésel, que es en el fondo lo que se usa, no el crudo, sino el diésel, está subiendo estratosféricamente. Ese spread es finalmente el cobro lo que cuesta el diésel en bencinera final. mm, Y de nuevo, dado que en Medio Oriente están atacando las capacidades de refinación, claro. y más encima piensan hacerlo mucho más duro, y Zelensky está atacando las capacidades de refinación de Rusia, que está saliendo a competir en el mercado por refinación. O sea, exporta crudo, le Mm, manda crudo, pásame el refinado y te quedas con el spread de vuelta, o sea, del costo de ujú. ese refinamiento. Eh, por lo tanto, ese costo está subiendo, es altísimo y eso es muy grave. ¿Ya? Mm. Eso es, No, ahí es- también es- estamos llegando al momento en que no va a poder manejarlo políticamente, Putin. O sea, no sé, o sea, hay que meterse, ponerse también en su lugar o en lugar de un país así que se sentía más o menos, ok, la guerra es lejana y mandamos a nuestros soldados, pero somos más grandes y todo, pero cuando tú sabes que tú estás en una playa disfrutando y que puede llegar un dron y matarte, estar a 1300 kilómetros del frente ucraniano y que también te llega un dron, ahí tú empiezas a también llamar a o tu sea, autoridad para que tome medidas. ¿M? queda poco tiempo. A ver, no hay ni buenos ni malos en esto, ¿ok? Son todos malos, llamémoslo así. Cuando hay guerra, todos se ponen Ujú, tiranos, claro. todos. Ahí, incluido Mm, Rusia, Estados Unidos también se va a poner tirano, Europa también se va a poner tirano en el caso de que llegue una guerra. Todos ujú, son tiranos, todos aprietan las clavijas del control. El punto es, con las estrategias que están utilizando ahora y que puede desplegar, por ejemplo, Irán. Irán, y yo lo comentaba hasta aquí, Irán, la estrategia y ahora lo han explicitado. Si me sigue hueveando, vamos a destruir todas las capacidades productivas del Golfo. Eso claro. ahora lo dicen Ujú, explícitamente. sí, Obviamente, si tú destruyes las capacidades de refinamiento o incluso extractivas del Golfo, estás destruyendo las capacidades de refinación o en el margen estás destruyendo la capacidad de refinamiento de Rusia. ujú, El problema no simplemente va a ser el precio del crudo. El precio, mm, el precio de por supuesto, refinamiento va a subir por las nubes y por ende todo el exacto, combustible. claro. Y si sube el combustible a esos niveles, lo que va a provocar eso es una destrucción de demanda bíblica. O sea, Mm, imagínate un petróleo a 50 con un spread, un crack spread de 100. O sea, en rigor, el combustible llegando a $350 a las bencineras. claro, Eso, imagina hoy día, porque el spread antes era como 20 o 30 hace un par de años. Ahora está en 100. sí, Imagínate si estamos hablando ahora de un petróleo está en 90 y acá en sí, Chile está en cuánto, en 1500. ujú, Imagínate tres veces más, casi cuatro. O claro. sea, a casi 4 lucas, no, que a casi 6 lucas el litro de petróleo. Casi 6 Imagínate el lucas, claro, cagazo. exacto. Sí, sí, Imagínate el cagazo eso. sí, Solo sí. imagínense esa weá. Sería una Mm. destrucción de demanda, pero estratosférica. Entonces,
Sí, de hecho, Japón es un país que debe sufrir mucho porque su Claro, petróleo transita por Hormuz mm, y todo Asia, entonces, claro, todo todo Asia, Asia va a sí, sufrir. sí, Sí. sí. Pero Japón es como el país más desarrollado, digamos, allá, que debe consumir también No, un China también consume enorme. harto. China consume harto de... Sí, China también, pero claro, sí, de todas maneras, por supuesto, sí, más que Japón probablemente, pero, China. pero China también se está abasteciendo de Rusia, de Irán, y un poco ahí de otras fuentes a las cuales no pueden recurrir Japón, ¿ah? Pero Japón puede recurrir a Estados Unidos eventualmente, pero Mm, el punto es, no creo que haya escasez, mm, pero los precios van a aumentar salvajemente. claro, claro, Si siguen tonteando con las capacidades de refinamiento de los países petroleros, como mm, Rusia y el Medio Oriente. Ya. claro, Ese yo creo que ese es es lo que va a romper la columna del camello, digamos. O sea, para mí, el mm, precio si hay guerra, va a ser el precio del petróleo, eso es uno. Y ujú, segundo, si llega a haber una guerra entre la OTAN y Rusia, es nuclear, no es mm, convencional, es nuclear. Ya. ujú, Estados Unidos, había muchos rumores de que quería usar armas nucleares en Irán, ujú, eh, que es lo lógico. Esa es, dada la personalidad que tiene Trump, ujú, no va a querer perder. claro, Pero tampoco, tampoco es tonto, digamos, sabe que una invasión por tierra está hasta el loli, va mm, a tener muchas mm, bajas. ujú, Seguir bombardeando o seguir lanzando eh, sus potencialidades de misiles va a ujú, hacer que rebajen mucho más su inventario exacto. eh, y por ende está atrapado. Está atrapado en Ujú. una... ¿Qué hago? No, y Y la ahora salida Trump, la verdad fácil, que sí, sí, y la ya salida está fácil, claro, delirando, ¿ah? Está sí, claro, delirando Trump. sí. Sí. Por eso te digo, la verdad es que no sé si está delirando, es como, rescátenme, weón. ¿Qué hago, weón, para Claro, salir de esta sí. weá? ¿Cachai? No sé si es delirante, No, digamos, está como, o sea, ¿qué hago para salir de esta weá y que no me pegue en claro. en las elecciones que tiene ahora, en las de midterms que tiene? Que también lo Ujú, tiene Israel. Entonces, yo creo que esa es la disyuntiva que tiene Trump. ¿Qué hacer? Si se retira, lo van a wear de por vía por una derrota. Si manda mm, un táctico, o si invade territorio iraní, va a tener unas pérdidas que van a ser gigantescas y le va a mm, pegar también en todo el ciclo político. mm, Y si lanza un pencazo nuclear, chucha, no sé, digamos, ahí es como... Pero de nuevo, que de las alternativas que tiene ahora es retirarse mm, y tratar de presentarlo como una victoria, que de alguna manera. Y ujú, la otra es usar un táctico mm, para destruir las capacidades nucleares que supuestamente tiene Irán, más las reservas pues deben saber dónde están esas, las reservas de las ujú, armas y todo el cuento, que eso están tan profundo en centros bajo montañas, que sé todo el cuento, que tiene que ser con un bunker buster se llaman esos, pero con ujú, capacidades mm, nucleares de todas maneras. Entonces, de nuevo, yo creo que está atrapado Trump. Eh, yo creo que los países europeos, no sé si están atrapados, pero quieren guerra con Rusia. O sea, mm. Inglaterra le está vendiendo drones a Rusia o sea, Sí, a Ucrania para atacar a Ucrania, sí. al interior. Ujú, así Y es. obviamente lo están guiando, le están dando la inteligencia. O sea, de verdad, y esto lo he comentado antes también, de verdad quieren guerra. No Mm. tengo ninguna otra forma de mirarlo. Quieren guerra. Sí, No, como siempre, quieren una guerra en la cual ustedes, o sea, ellos, el OTAN piensa que van a poder manejarlo, sí, quizás de claro. forma acotada, pero hasta que reciban un táctico en una zona estratégica y ahí sería un desastre. O sea, yo veo, como digo, ¿ah? Veo muy poco
poco probable, o sea, quisiera ver realmente de qué están hablando en la OTAN cuando hablan de un escenario de guerra, porque de verdad que sería tan catastrófico a nivel, cualquier nivel, que uno se pregunta, pero ¿cómo pueden seguir ahí? Digamos, ¿cómo pueden seguir eh, también amenazando con guerra? Y es impresionante, es impresionante. Eh, Por eso te digo, pues, mi feeling, ya que queda pocos minutos, mi feeling general es que quieren guerra. Hay mm, una buena parte de la burocracia, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero también en Rusia, mm, ujú, también en China. También en China mm. hay giles cabezas Sí, calientes, po, que sí, sí, quieren sin invadir duda. a toda Mm. costa Taiwán, ¿cachai? Entonces, Claro, claro, sí, 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 mi, sí, perce- sí. mi percepción general es que están ganando los cabezas calientes. Hay de los Mm, otros también, hay gente que es más razonable, obviamente, que no quiere guerra porque entiende lo que significa una guerra y no un juego de PlayStation, la weá. Pero me da la impresión de que están ganando los que quieren guerra. Por la mm. forma en que se están dando las cosas. Eh, Sí, no te escucho. Sí, no se escucha, pero yo aprovecho de despedirme. Igual vimos algo de mercado, así que igual estuvo entretenido. Sí, sí, no, muy interesante, Sub. Yo creo que vale la Sí, pena retomar un poco al final sí, sí, sí. de ver qué dicen los mercados, porque ahí hay cosas súper interesantes. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Así que eso pues Muy chiquillos. bien, pues. Que estén muy Un bien y abrazo que por tengan un allá. excelente resto de semana. Gracias. Ahí nos vemos en Ok. Chile tal vez, por Navidad tal vez vamos a estar por ahí Ah, compartiendo. bueno. Qué Ya, bueno, pues, qué un gran bueno. abrazo, cuídense. Nos Listo. vemos. Chao, chao. Chao, Janet, Chao, gracias. chao. Que estés bien. Chao, chao. Chao, Su. Chao, Yo chao. creo que ya estamos, Valeno, ¿no? Ya estamos, sí, sí. Yo creo que Hablamos harto fue rato, así que. ¿Mm? Fue bastante, sí, yo creo que Productivo. ese tema que conversamos antes del programa, yo creo que una mirada a los mercados siempre viene a corroborar un poco la tendencia de ciertas cosas. O sea, lo de Japón, efectivamente, esa curva asusta. Mm. El spread de Francia con respecto a Alemania, Italia, también está corroborado políticamente que hay un problema grave. Y bueno, Rusia también. Entonces yo creo que los mercados en realidad son como los análisis más numérico y objetivo quizá de lo que está pasando realmente, ¿ah? Así que El colesterol, los triglicéridos y la colesterol, glucosa. exactamente, exactamente. El No azúcar dicen en la toda la historia, pero sangre, sí. te dan un feeling de. Sí. Claro, claro. Pero también es que todo eso va evolucionando con curvas más o menos, que cuando tú vas lisando un poco la curva, tú ves que no son movimientos todavía como de Sí. ruptura fuerte, etcétera, Por ¿ah? eso, Pero puede pasar en cualquier momento. O sea, por eso era mi punto de si en Europa particularmente, si tú ves o si se ve que uno de los países, sí. cualquiera diría yo, no solamente los más grandes, sí, Ujú. los más grandes ya es muy Sí, feo, sí, sí. pero si uno de ellos se escapa, se empieza a escapar de curva, Ujú, y los ujú, otros siguen con la misma tendencia en el fondo, ujú. pero uno se escapa, ahí empieza. Esa es Claro, la señal de que empieza el contagio, porque eso es exactamente. básicamente lo que va a pasar, digamos. O sea, no van a ser Mm, países individuales porque toda la zona europea está conectada en claro, términos de la exposición a los bancos, la exposición a los fondos de sí, pensiones, por lo tanto, de nuevo, ahí van a empezar a atacar los cortos. ¡Pah! Y claro. ahí Claro, y ojo, que también nos vimos el oro, pero el oro también sí. está recargando, está Está recargando, recargando. sí. Sí, 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 así que eso también es una señal. Así que, Yes. Por sí, eso, ojo en estos próximos, ojo con las elecciones de Rusia que son cerca, septiembre, sí, que eso te sí, puede dar un feeling general de qué tan cerca podemos estar de una confrontación de Rusia-OTAN. mm, sin O lejos, duda. ojalá que lejos, digamos, pero si entran los hardliners a Rusia, Mm, eh, está complicado. Está complicado. exactamente.
Muy bien, Ya pues pues, veremos eso en una semana más en una semana más. si todos se alinean, porque ha sido unas semanas como con bastante actividad social los martes para mí, así Ah, bueno, que sí, sí, está bueno, buenísimo. está bueno. Así que esta semana es el jueves, la próxima semana va a ser el jueves también, así que, pero bueno, vamos a ver ahí un poco cómo todo evoluciona. Perfecto, un abrazo, nos Abrazos vemos y pronto. saludos a todos los que ven. Exactamente. Chao, chao.